conviertan estas instalaciones pues, en un centro de cultura y de divulgación. Y por una vez, aunque no hay nadie presente en la mesa, felicitaría al editor. Le preguntaba a Juan la naturaleza de esta casa editorial, porque esta colección de breve historia me llamó la atención ya hace tiempo, y ahora mucho más, pues primero el gran número de libros que han publicado y la calidad de los mismos. A veces los manuales se peca de un exceso de notas bibliográficas o de un exceso de cronología, no se consigue hacer libros, como el caso del que vamos a hablar ahora y yo quiero comentar, en el cual se junten, se condensen el rigor y la divulgación, y desde luego al autor. Cuando me llamaron para presentar un libro, yo te lo voy a decir públicamente. Claro, dije yo, un libro sobre Napoleón. Es decir, no hay personaje en la historia del cual haya una bibliografía tan extensa y tan grande como Napoleón. Se cree que hay más de 6.000 libros escritos, no biografías al uso,